Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Si es tan amable de acercarse un poquito más, eso sería excelente. No le vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Fíjese que en las clases, la mayoría de alumnos a veces en la universidad les gusta sentarse atrás porque si se sientan adelante les van a preguntar, ¿verdad? Entonces mejor se van para atrás, y atrás les gusta pasar desapercibidos, pero aquí en la iglesia no, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro amigo, Señor, también nuestro protector. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias porque nos has guardado, nos has cuidado. Has sido bueno, Señor, aún en las cosas que para nosotros no las entendemos o cosas que nosotros consideramos como malas. Sabemos que tú sigues siendo bueno, Señor. Queremos en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos hable, nos ayude a poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, pedimos la dirección tuya, que nuestro corazón, nuestra voluntad esté dispuesta, Señor, a escucharte, a obedecerte y a poder apreciar, valorar tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, no sé si usted se ha fijado que ya el año se nos fue. Estamos ya en el último mes del año, que para muchos, principalmente para los niños, no solo para los niños, yo creo que para la mayoría de personas normales, ¿verdad?, comunes, este mes que estamos empezando es uno de los meses más esperados. Es el mes de diciembre. Y ya se siente algo especial en el ambiente, ¿verdad? Y no es el smog de los carros, ¿verdad?, sino que hay algo que cambia en la atmósfera nuestra. A veces es el clima, a veces es, quizás las decoraciones, y comienza a sentirse algo especial, algo diferente en este mes. No sé si usted lo ha notado o lo ha pasado desapercibido. Y la razón, hermanos y hermanas, es que en este mes tiene lugar una de las celebraciones más importantes del año. ¿Sabe usted cuál es? No es el Carnaval de San Miguel, eso fue en noviembre. ¿Cuál es una de esas celebraciones más importantes del año? No solo en nuestro país, sino que casi a nivel mundial. Es la Navidad, ¿verdad? La Navidad. Y es cierto, hermanos, que el Señor Jesús no nació un 25 de diciembre o a la medianoche del 24 y comienzos del 25, ¿verdad? Eso es cierto. El Señor no nació ni siquiera en ese mes, ni mucho menos en esa época. Es algo que se ha celebrado por tradición, ¿verdad?, desde hace muchos años. Sabe que algunos o la mayoría de estudiosos bíblicos y comentaristas dicen que el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió entre los meses de abril o mayo. Y la tradición aquí lo celebra en diciembre, ¿verdad? No es en diciembre, probablemente dicen que fue entre los meses de abril y mayo, pero se desconoce la fecha, ¿verdad? Se desconoce la fecha exacta. Pero lo importante, hermanos, no es que nosotros conozcamos una fecha, porque Dios no ha querido, no dejó escrito, revelado en su palabra una fecha del nacimiento de su Hijo. Pero lo que sí es claro, es puntual y es verdadero, es que un día Jesucristo vino a esta tierra, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros, murió, resucitó y ha prometido ¿qué? Volver otra vez. ¿Cuántos creen eso? Eso es una verdad. Aunque no sepamos la fecha, lo que sí sabemos es que el Señor vino a esta tierra. Ahora, el problema, hermanos, con esta época, con esta temporada a la que estamos nosotros empezando,
es que la mayoría de personas, incluyendo a muchos creyentes, vivimos la Navidad con un enfoque incorrecto. Vivimos la Navidad no de una manera quizás como Dios desearía que nosotros lo hiciéramos. ¿Sabe que la Navidad la relacionamos con qué cosas? Le voy a decir una, tóquese la panza. La Navidad se relaciona automáticamente ¿con qué? Con comida, con cena. Este es el mes donde las dietas se rompen, ¿ve? Y en enero es donde los gimnasios se llenan, ¿ve? Relacionamos la Navidad con comida. Relacionamos la Navidad, ¿sabe con qué otras cosas? Tóquese la cartera. Con aguinaldos, con indemnizaciones para los que trabajamos en empresas privadas, ¿verdad? Y nos despiden cada año y nos vuelven a contratar el siguiente año. Relacionamos la Navidad con eso. Relacionamos la Navidad con algo que a usted le gusta. ¿Sabe qué es? Con compras y regalos. Y usted va a ver, estábamos trabajando en uno de los almacenes más grandes de aquí y digamos populares de El Salvador, y nos comentaban ellos que el 75% de las ganancias anuales de esas líneas de almacenes que vende ropa, vestuario, electrodomésticos y todas esas cosas, ingresan en los meses de noviembre y diciembre. El 75% del volumen de ventas anuales son los meses de noviembre y diciembre, porque se incrementa eso, ¿verdad? Las compras, la gente se vuelve loca, los centros comerciales están topados, y la gente no hay a dónde ir a gastar su dinero, ¿verdad? A dónde ir a endeudarse, y relacionamos la Navidad con eso, con compras, con regalos. Relacionamos la Navidad con luces, con decoraciones, con arbolitos, con todas esas decoraciones navideñas, con cohetes, los niños, ¿verdad? Con tantas cosas. Relacionamos la Navidad también con un tiempo para descansar, ¿no es cierto? Un tiempo para salir de vacaciones, para desestresarnos, decimos, y nos olvidamos del verdadero significado de la Navidad. Si bien es cierto, la Biblia, y oiga bien esto, la Biblia no nos manda ni nos prohíbe celebrar la Navidad, o sea que no podemos decir ni que es un mandamiento ni tampoco que es una prohibición. Si bien es cierto que la Biblia no hace ninguna de las dos cosas, los que sí decidimos celebrar la Navidad deberíamos de aprovechar este tiempo ¿para qué? Para recordar y estar agradecidos con Dios por la venida de Jesucristo. ¿A dónde? A la tierra. Amén. Debemos de estar agradecidos con Dios por el regalo invaluable que nos hizo al mandar a su Hijo, nacido de mujer, como dice Pablo, nacido bajo la ley, pobre y humilde, con el fin de traer salvación a pecadores como usted y como yo. ¿Usted le da gracias a Dios por eso? ¿Está agradecido usted con Dios porque Él un día, imagínese, Dios se humilló de tal forma que dijo, voy a tomar forma de hombre? Por eso, esta mañana vamos a comenzar un estudio bíblico sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Este estudio, hermanos, tiene el objetivo de ayudarnos a enfocarnos y a comprender el verdadero significado de la Navidad. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Quitémonos ese enfoque incorrecto de la Navidad y vayámonos al enfoque bíblico de la Navidad. San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Cuando lo tenga me dice amén y lo vamos a leer juntos. Solo Gabriel dice amén. Gabriel lo anima a uno aquí, respondiéndolo. Mateo 1, del 18 al 25. Vamos a leer juntos. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿qué quiso hacer?
quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿qué dijo el profeta? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero ¿qué dice el versículo 25? Pero no la conoció, no tuvo contacto sexual hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El tema es dándole un enfoque correcto a la Navidad, o el verdadero significado de la Navidad. Mire, vamos a ir estudiando ese pasaje verso por verso. Hay una infinidad de cosas que podemos aprender sobre el nacimiento o la primer venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Comencemos con la primera parte del verso 18. Fíjese que en la Biblia, este es uno de los particulares pasajes, ¿verdad? Aparte de lo que está escrito en Lucas, donde se describe exactamente cómo sucedió ese acontecimiento tan importante de la venida de Jesucristo, la primera venida de Jesucristo aquí a la tierra. Mire, del nacimiento de quién trata este pasaje. ¿Cómo dice San Mateo ahí en el versículo 18? ¿Del nacimiento de quién? De Jesucristo. Ahora, ¿por qué le hago esa pregunta tan básica y tan obvia? Cuando hablamos de Navidad, ¿del nacimiento de quién hablamos? Del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué hago énfasis en que usted identifique eso? Pues porque hoy en día, y desde hace ya bastante tiempo atrás, esto tiene comenzó hace muchos años, ¿verdad? Satanás se ha esforzado por borrar sutilmente el nombre y la presencia de Jesucristo de la celebración de la Navidad. ¿Ya vio ustedes? Satanás ha manipulado los medios de comunicación, ha manipulado la televisión, los periódicos, ha manipulado todo lo que la sociedad planea y hace durante esta época, ha sido manipulado por Satanás para poder sacar a Jesucristo y la presencia, el nombre, la persona de Jesucristo de la celebración de Navidad. Mire, aún en las caricaturas o los cartoons para niños, cuando se habla de Navidad, sabe que ninguno de esos caricaturas, de esos cartoons, va a mencionar a Jesús, ya sabe. Las películas, hermanos, las películas que aparecen para esta época, que le llaman películas navideñas, ninguna de ellas va a hablar de quién, de Jesús. Pero la Navidad trata del nacimiento de quién, del nacimiento de Cristo. Mire, las películas, los medios de comunicación, los anuncios, ¿sabe de qué hablan? Hablan del espíritu navideño. ¿Ha escuchado ustedes? Es que él no tiene el espíritu navideño, por eso es gruñón, dice. Y a veces hasta nosotros los creyentes andamos repitiendo esas cosas, ¿verdad? Él es el Grinch, ¿verdad? Porque él no tiene el espíritu navideño. Y hablamos de espíritu navideño y lo que se habla y lo que se promueve es un tiempo para celebrar y estar en familia, que es bonito y es saludable, pero la Navidad no trata de eso, hermano. ¿De quién trata la Navidad? Dijimos, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que sutilmente se ha desplazado a la persona de Jesucristo del significado y de la celebración navideña, y se ha sustituido al Señor Jesús por una serie de personajes ficticios. ¿Cómo cuáles? El primero de ellos, la mayoría de personas relaciona la Navidad con un señor gordito, ¿verdad? Barbudito,
así, ¿verdad?, que se viste de colores blanco y rojo, que reparte juguetes a los niños que se portan bien, y la Navidad está automáticamente ligada con ese personaje. Para muchos niños, y me temo que aún para niños creyentes cuyos padres no se preocupan por formar en ellos una correcta comprensión, ¿verdad?, de este mundo, para muchos niños la Navidad está representada por un personaje llamado ¿quién? Santa Claus. Mire, y quiero aprovechar para hacer un comentario aquí, un anuncio. Si usted decide regalarle algo a sus hijos durante esta época, asegúrese que ellos entiendan que usted se los está regalando porque Dios le ha provisto a usted para regalárselo a él. No porque Santa Claus se lo trajo porque es bueno, porque se portó bien todo el año, ¿verdad? Hay creyentes que hacen eso, fíjense. No sé en qué creen ellos, pero ellos eso le enseñan a sus hijos, ¿verdad? Santa, Santa, le dicen al papá, quizás porque es gordito, ¿verdad?, y barbudo. Hemos sustituido la figura, el personaje principal de la Navidad, por una serie de personajes ficticios como ese tal Santa Claus. Y otro dato adicional, fíjese, sabe que los colores que usa Santa Claus, y para que usted sepa y venga, vea de dónde viene el engaño, la tradición católica dice que viene de la figura de un obispo llamado San Nicolás, que se caracterizó, según la tradición, ¿verdad?, porque aquí no tenemos datos históricos verdaderos, esta es tradición, ¿verdad?, hablada y enseñada ahí por la Iglesia Católica, que este San Nicolás tenía un amor por los niños y tenía una característica, que él recolectaba o reunía posesiones o cosas y las regalaba. Entonces dicen ellos, esa figura es la figura de Santa Claus, que en otros lugares se le llama Papá Noel, y la mezclaron y la hicieron, y vino Coca-Cola, y por allá en los años 30 dijo, vamos a hacer un anuncio que pegue para esta temporada, pongamos al gordito panzoncito, vistámoslo de rojo y blanco, ¿verdad?, y que salga tomándose una Coca-Cola. Y la figura tradicional de Santa Claus que se vende y se comercializa, ¿sabe quién la impuso? Coca-Cola, por una campaña de marketing, para poder llegar y vender, ¿verdad? Y usted va a ver que, ¿cuáles son los colores de Coca-Cola? Rojo y blanco. ¿Por qué Santa Claus no usa traje azul con verde? Porque es marketing, hermano. Pero detrás de eso está Satanás. Uno dice, la gente, a algún mercadólogo se le ocurrió, sí, pero ¿quién le dio la idea a ese fulano de hacer eso? Ahí está la influencia de Satanás al tratar de hacer eso. Se ha sustituido a Jesús, ¿sabe por qué más? Se ha reemplazado a Jesús en la Navidad por un bello árbol adornado de luces y colores, que se convierte en el centro de la casa. Y la gente se preocupa por tener, y yo no voy a hablar en contra si usted lo pone o no lo pone, ¿verdad? Eso es cosa suya, pero usted va a ver que la Navidad, si buscáramos símbolos, si buscáramos cosas que representan a la Navidad de acuerdo a lo que la sociedad piensa, uno de esos símbolos, ¿cuál va a ser? Un árbol adornado de luces, bien bonito, ¿verdad? Y todo eso, y se pone en la casa, y es el evento más importante para la familia, adornar y estar ahí haciendo eso. Volviendo a lo que le dije al principio, de quién trata la Navidad. Dice Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así. La Navidad trata del nacimiento ¿de quién? De Jesucristo. Sabe que nosotros criticamos bastante porque no te harás imagen, no tienes que hacerte esculturas y todo eso, pero si buscáramos entre todas las cosas, lo que sí tendría algún sentido poder poner de adorno en una casa es un nacimiento, no un árbol, ¿no es cierto? El árbol me habla de Jesucristo por algún objeto, ¿verdad? En el tiempo de Navidad sabe que lo peor que a Jesús se ha reemplazado hasta por un animal. Un famoso reno de nariz roja llamado ¿cómo? Bien se lo saben, ¿verdad? ¿Cómo lo saben? Llamado Rodolfo, ¿verdad? O Rudolf, pues en inglés, ¿verdad? Un reno de nariz roja que es el que le mueve el trineo al señor gordito, ¿verdad? Y la sociedad y aún los creyentes y el mundo ha sustituido
la persona más importante de esa celebración por eso. Por Santa Claus, por las decoraciones, por el árbol de Navidad, por personajes ficticios, y usted va a ver que todo va a girar alrededor de eso. Pero la Biblia nos enseña, y la Biblia es enfática. Si yo quiero saber en qué consiste la Navidad, tengo que ir a Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, vuélvalo a leer conmigo para que no se le olvide a usted. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. La Navidad trata del nacimiento de nuestro Señor Jesús. De hecho, hermanos, la palabra Navidad que nosotros utilizamos, y vale la pena hacer referencia a esto, sabe que proviene del latín nativitas. ¿Y sabe qué significa eso? Nacimiento. ¿Pero nacimiento de quién? De Jesús, ¿verdad? Del Rey del universo. Otra muestra de los intentos que Satanás ha hecho por evitar que la gente piense en Jesús en esta época es la sustitución de la frase Feliz Navidad por Felices Fiestas. ¿Y cuántos creyentes publican en el Facebook Felices Fiestas? Si usted va a celebrar algo, usted tiene que decir que Feliz Nacimiento del Señor Jesús, porque eso significa la palabra Navidad. Pero a veces dice, uno tiene que ser políticamente correcto. Y esa es la trampa que ha vendido Satanás, ¿verdad? Como en el mundo hay tanta gente que no es cristiana, hay musulmanes, hay budistas, hay ateos, ¿verdad? Entonces no podemos imponerles a ellos una fiesta cristiana o mencionar una fiesta que involucre a Jesucristo. Entonces quitemos la frase Feliz Navidad y digamos Felices Fiestas. Y usted va a ver a políticos y va a ver a mucha gente, disque creyentes también, hablándole, diciendo a los hermanos que tengan unas felices fiestas. La excusa es que incluye la celebración del fin de año también. No, hermano, si usted va a desearle feliz algo en esta Navidad, usted tiene que decirle a la gente Feliz Navidad, recordando que la Navidad habla del nacimiento de Jesucristo. Así que usted no se avergüence de decir Feliz Navidad, no diga Felices Fiestas. Veamos ahora nuestro pasaje. Solo es un recordatorio, ¿verdad? La Navidad trata del nacimiento de Jesucristo. Quiero que veamos una pregunta. ¿Quiénes fueron los padres elegidos por Dios para que su hijo naciera aquí en la tierra? Dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, ahí va a mencionar quiénes van a ser los padres que Dios elige. Desposada María, su madre, ¿con quién? Con José. ¿Quiénes fueron los seres humanos que Dios eligió para que cuidaran, para que criaran, para traer a su hijo aquí al mundo? Fueron ¿quiénes? María, ¿y quién? Y José. María y José. Quiero hacer aquí una observación porque tenemos que aprovechar la riqueza del pasaje. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué Jesucristo no apareció simplemente de la nada? Así como usted ha leído en la Biblia que se habla de Melquisedec, que también es una figura, en realidad Melquisedec habla del Señor Jesús, porque dice que él no tiene ancestros, o sea, no se sabe ni quiénes fueron los papás o los abuelos de Melquisedec. Melquisedec solo apareció. ¿Por qué no solo Jesucristo apareció? ¿Por qué Jesucristo necesita tener padres? Y ya vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Que físicamente la única que tuvo relación con el aparecimiento de Jesucristo o la venida de Jesucristo aquí en la tierra fue María, no José, y Mateo lo va a explicar. Pero ¿por qué es que Dios va a hacer que su hijo nazca en una familia? ¿Por qué Dios no buscó una madre soltera? ¿Por qué Dios no buscó un hombre y dijo, vaya, te voy a dar un hijo, críalo vos solo? Dios buscó una familia. ¿Se fijó usted eso en el pasaje? El Señor buscó una familia. Ahora, ¿qué quiero señalar yo ahí? El deseo de Dios para el nacimiento de los hijos es que los hijos nazcan dentro de ¿qué? De una familia. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Qué tan importante es eso para que Dios mismo tenga que elegir padres para su hijo? Obviamente, Él es el padre, pero Él va a elegir una familia y va a decir, aquí vas a nacer.
El deseo de Dios es que los hijos nazcan en el contexto y en el cuidado de una familia bien consolidada. Me refiero que los niños vienen diseñados para ser cuidados y ser criados por una mamá y un papá. Amén, hermano. No un hombre separado, no una mujer aparte. Dios, la familia es la preparación de Dios. Es como que Dios preparara el ambiente perfecto para que una nueva vida comience. Es así que es tan importante esto que Dios mismo tuvo que buscar padres terrenales para su hijo. Ahora, mi objetivo al señalar esto no es hacerle a usted sentir mal si usted o sus hijos les ha tocado vivir una situación diferente. Dios puede ayudarle a una mamá o a un papá a criar a sus hijos solos, pero esa labor va a implicar un esfuerzo doble o triple de parte suya y una dependencia excesiva del Señor para poder suplir esa necesidad en sus hijos. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que la familia es tan importante para Dios que aún Jesucristo necesitaba tener ¿el qué? Una familia. Necesitaba tener una mamá y necesitaba tener ¿qué? Un papá. Aunque el papá no participó físicamente en engendrar a Jesucristo, pero sí, Dios sabe, y Dios es perfecto, Dios sabe que el diseño de los niños, el diseño de Dios para los niños aquí en la tierra es que los niños nazcan, ¿dónde? En una familia. ¿Qué otra cosa podemos aprender aquí? Si usted no se ha casado, si usted anda llevando una vida ahí medio loca, ¿verdad? Que se mete con uno, con otra, que anda ahí y que anda probando y esto y lo otro, le pregunto, ¿desea usted que sus niños nazcan sin papá? Que no haya un papá que esté presente para dar esa figura y ese cuidado. No, yo sé que todos desean eso, ¿verdad? Ahora, piense por un momento, si usted anda de novio o anda de novia, hágase esta pregunta: ¿es este el papá que yo quiero para mis hijos? ¿Es esta la mamá que yo quiero para mis hijos? Dios quiere que los niños crezcan, nazcan y se formen, ¿dónde? ¿Dentro de qué? De una familia, hermano. La familia es tan importante para Dios que Jesucristo necesitaba tener uno. ¿Y cumplió José ese papel de padre? Sí, hermano. ¿Cumplió María ese papel de madre? Sí, Dios no se equivocó al elegirlo a ellos, ¿verdad? Entonces, la advertencia es esa. Si usted no se ha casado, si usted anda ahí que se mete en una cosa y en otra, tenga cuidado, porque si usted trae hijos al mundo, sepa que los niños necesitan a una mamá y necesitan a un papá. Ahora, hagamos algunas aclaraciones aquí en cuanto a estos padres que Dios seleccionó para el nacimiento de sus hijos. Primero, ¿qué dice ahí el mismo versículo 18, en la segunda parte? ¿Qué relación tenía María con José? ¿En qué estado estaban ellos en cuanto a su relación? Dice, estando, ¿cómo estaba María? Estaba desposada. ¿Con quién? Con José. Y el escritor va a ser tan cuidadoso que va a explicar, ¿qué dice en la segunda parte? Antes que se juntasen, para que no quede duda de Jesús, no intervino, no hubo participación de un hombre, ¿verdad? De un ser humano. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. San Mateo va a hablar de algo que se realizaba en la época bíblica previo al matrimonio, y era un compromiso llamado desposorio. El desposorio, hermanos, era un compromiso o era un pacto formal de matrimonio. En la época bíblica, el desposorio, ese compromiso, ese pacto, era tan importante y quizás aún más, tenía más peso que el mismo matrimonio. Era así.
Según el libro de usos y costumbres de tierras bíblicas, que valga el comercial, que una hermana me lo regaló hace 2 años y lo hemos utilizado, dice este libro, explica en qué consiste el desposorio. Dice así, mire, los desposorios se celebraban de la siguiente manera. Oiga bien, las familias del novio y de la novia se juntaban con otras familias para que sirvieran de testigos de lo que ellos iban a realizar, ¿verdad? Buscaban ellos esos testigos, ¿verdad? Alguien que presenciara ese compromiso que ellos iban a realizar. El joven daba a la joven, ¿verdad?, a la prometida, un anillo de oro o algún otro artículo de valor, o simplemente le daba un documento en el que le prometía casarse con ella. Ese era el desposorio. Y dice aquí que las palabras que el joven decía hacia su novia, hacia su prometida, hacia su desposada, eran las siguientes. Miren lo que le decía el joven: veis por este anillo o esta señal que tú estás reservada para mí conforme a la ley de Moisés y de Israel. Esas eran las palabras cuando llegaba el joven con su familia, con los testigos. Llegaba el anillo, algo de valor, algún documento, y daba la promesa y le decía: por esto que te estoy dando, esto de valor, vos tenés que darte cuenta que estás reservada para mí, para casarte conmigo, de acuerdo a la ley de Moisés y de Israel. Ahora, debemos entender lo siguiente, miren, el desposorio no era lo mismo que el matrimonio. Tenían el mismo valor legal, sí, ¿ve? Las consecuencias de violentar uno era similar a violentar el otro, pero eran diferentes. Sabe que entre ese acto, esa ceremonia de desposarse y la realización del matrimonio y consumación del matrimonio pasaban entre 6 meses y 1 año. De tal forma que aquellos que se habían comprometido, que se habían desposado, que habían jurado ahí, ¿verdad?, que habían dado ese objeto de valor en señal de compromiso y todo eso, ellos estaban desposados, pero no tenían un contacto o una relación matrimonial o un contacto sexual hasta que pasaran 6 meses o 1 año y se realizara la boda. Nosotros debemos de entender eso, hermanos. Aunque la pareja estaba formalmente comprometida, la relación sexual estaba reservada ¿para cuándo? Para después del matrimonio. Ahora, hagamos una aplicación aquí. Porque usted dice: eso qué bonito los tiempos bíblicos, ¿verdad? Mire, la Biblia no habla de noviazgo, ya sabía usted. Y el concepto bíblico de no hay noviazgo, ¿verdad? Pero el concepto de noviazgo que maneja el mundo y que manejan los creyentes no es el concepto que Dios tiene. Yo no entiendo a veces por qué los padres permiten que hijos de 10, 12 años anden de novios. Ay, hermano, ¿y qué vamos a hacer? ¿Va? Peor que se me haga pipiancito el niño, ¿va? Mejor que comience ya, ¿va? Ay, hermano, pero es que mire, pero es que si nosotros se lo impedimos, hermano, siempre lo van a hacer, mejor que lo hagan delante de nosotros. En la Biblia no existe el noviazgo, en la Biblia existe el ¿qué? ¿Qué relación tenía María con José? Estaban desposados, no casados, pero el desposorio era prácticamente como que ya se hubieran amarrado, pero tenían que esperar hasta que llegara la fiesta y la celebración para conocerse sexualmente. Ahora, algo en lo que nosotros hemos caído es pensar a veces que somos novios, ¿verdad?, que nos dieron permiso y que ahora podemos actuar y comportarnos como si fuésemos esposos. ¿Ya ha visto ustedes? Hay ciertas actividades, hay ciertas cosas que uno solo las puede realizar con su esposa. Hay ciertos lugares, hay ciertas cuestiones que uno solo puede ir con esa persona estando casado, hermano, no siendo novios. Amén.
Hay una diferencia entre una cosa y la otra, y los judíos guardaban eso, y eso es algo hermoso en cuanto a la tradición, a la cultura judía o a la cultura del Medio Oriente, que ellos se comprometían, ellos venían, mire, el amor era algo secundario. ¿Sabe qué creían ellos? Que el amor venía después. Lo primero era el compromiso. Primero es un compromiso que hay que respetar, y basados en ese compromiso, ¿verdad?, se lleva ese proceso, se casan, se conocen sexualmente, el amor viene después. Aquí, ¿qué nos enseña el mundo? El amor es primero y el compromiso nunca viene. Eso es lo que nos enseña el mundo, ¿no es cierto? Ellos estaban comprometidos, y desde el momento que alguien se desposaba con alguien más, ¿sabe cuál era la intención? La intención era, vamos a probar, ¿verdad?, para ver qué sale. Hay que ganar experiencia, ¿verdad? Para ver, uno tiene que conocer y poner las diferentes cartas sobre la mesa, probar por aquí, probar por allá. Cuando ha probado todos los sabores de helado, usted puede decir, me gusta más el de vainilla. Esa es la idea que vende el mundo, y esa es la idea que muchos creyentes tenemos del disque noviazgo cristiano. Yo quiero hacer una afirmación bien tajante, tomando como base la figura de desposorio. Cuando usted se pone de novio o de novia, usted lo hace porque su intención es casarse. Si su intención no es casarse, ¿para qué está de novio? ¿Para hacer la tocadita o la frotadita con cofalba? ¿Para probar y ver ahí, experimentar nuevas emociones y cosas? No, hermano. Si no existe el noviazgo en la Biblia, si la Biblia habla de desposorio, tomemos la figura de desposorio. El desposorio era un compromiso, ¿para qué? Para casarse. Si usted quiere hacer las cosas bien y usted quiere que Dios le bendiga, y usted anda que anda de novio, que anda de novia, sepa que si usted comienza una relación de ese tipo, el propósito suyo no debe de ser probar, no debe de ser por no estar solo, por no estar sola. El propósito, ¿cuál debe ser? El matrimonio. Ahora, la pregunta es, ¿y los que tienen 12 años tienen el propósito de llegar al matrimonio? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué relación tenía María con José? Estaban desposados. ¿Qué significaba eso? Que se iban a casar, que había un compromiso formal, que había algo testificado delante de muchos. ¿Sabe que el desposorio era tan serio que faltar a esa promesa era como cometer adulterio? Era como cometer adulterio. Usted va a ver por qué en la historia, cuando lleguemos a ese punto, por qué José quería dejar a María en secreto. ¿Por qué? ¿Qué no quería hacer José? Infamarla, que hablaran mal de ella, que dijeran, mira la María vos, y ya tenía casi 7 meses de estar comprometida con el José y le sale con la panza. Y no era, miren, no era solo las críticas de la gente. Sabe que la penalidad de romper ese desposorio podía ser tan grave como la misma penalidad de cometer adulterio en el matrimonio. ¿Y qué decía la ley en cuanto al adúltero? Tenían que matarlo. Podían matar a alguien por violentar ese pacto de estar desposado con otro. El compromiso era tan serio, era serio. Y no se ponían los judíos a probar, vamos a probar a ver qué sale, vamos a ver, ay, que ya tengo tantos años, y por lo menos tienen que conocerme una novia, porque si no van a decir que qué onda conmigo, ¿va? Y la gente lo hace por eso. Pero aquí vemos que esas relaciones se comenzaban con el propósito de llegar al matrimonio. ¿Qué debemos resaltar y qué debemos señalar aquí? Que María y José era la familia que Dios había elegido para Jesucristo, pero que en el nacimiento de Jesucristo, María y José no habían tenido un contacto sexual. Estaban comprometidos, había una promesa, se iban a casar, no había llegado el tiempo para que ellos estuvieran juntos, se conocieran, va a decir aquí, conocerse en el sentido sexual, y es ahí donde va a nacer Jesús, va a nacer de una virgen. Veamos segunda afirmación o segunda aclaración que tenemos que hacer. La concepción de Jesús en el vientre de María fue obra de ¿quién? Vea ahí Mateo 1, siempre versículo 18. Antes que se juntasen, ¿qué pasó? En el periodo del desposorio se halló que María había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora,
Nosotros creemos y enseñamos eso, y usted y yo no tenemos ningún problema en creer que Jesús nació sin la intervención de un padre físico, así es. Pero el mundo no lo cree, y no solo el mundo, hay muchas sectas, hay muchas religiones que no creen, por ejemplo, en la deidad de Jesucristo, porque no logran creer, no logran comprender cómo es que un ser humano puede nacer sin la intervención de un padre, solo la de una madre. Por eso nosotros debemos de resaltar y debemos de señalar eso en la Biblia. La Biblia señala que Jesús va a nacer no por obra, por participación de un hombre en su nacimiento, en su concepción, sino que la Biblia dice quién fue el que participó, quién fue el que intervino: el Espíritu Santo. La Biblia afirma eso, ningún hombre intervino en la concepción del Señor Jesús, solo el Espíritu de Dios. Nosotros debemos de creer eso. Mire, si usted no cree que Jesucristo nació de una virgen, entonces usted tampoco cree que Jesucristo es Dios. Eso está amarrado. ¿Por qué? Le voy a dar una explicación, aunque lo vamos a ver en la siguiente sesión que tengamos. Sabe que se cree, y esta es una deducción que hacen en base a todo lo que dice la Biblia. Usted ha leído allá en Romanos que dice que el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por ese hombre la muerte. ¿Y la muerte pasó a quiénes? A todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Mire qué bonita esa explicación. La muerte entró por Adán, ¿no es cierto? La cabeza de toda la humanidad, el representante de toda la humanidad. Desde Adán, que se convirtió en pecador, todos los descendientes de Adán, hasta llegar a usted y a mí y a sus hijos, si usted lo tiene en el vientre, hasta este niño que está en el vientre, todos hemos recibido por herencia, y algunos científicos bíblicos dicen que esa herencia va transmitida en los genes, y es el pecado. De tal forma que para que Dios pueda hacerse hombre en la tierra, usted sabe que pero la naturaleza de Dios es que Dios es santo. Dios está apartado de todo pecado, no hay en él pecado, él es perfecto. Pero si Jesús iba a nacer de un ser humano, de un papá físico, ese pecado heredado por Adán también se iba a heredar ¿a quién? A Jesucristo, porque se cree que quien transmite el pecado es el hombre, fíjese, en los genes, no la mujer. Pero igual, para que haya una vida, ¿qué se necesita? Un hombre y una mujer, necesita un óvulo y un esperma, y ahí va el pecado. ¿Qué es lo que Jesucristo no tuvo? Un esperma humano. ¿Quién engendró el óvulo? El Espíritu Santo. Tengamos cuidado con eso. Fíjese que yo me quebré la cabeza porque es un tema que yo no quisiera ofender al Señor a la hora de enseñar eso. ¿Cómo es que el Espíritu Santo fecundó el óvulo de María? Pero la Biblia lo explica. Mire, dice ahí el versículo, si quiere vamos a otro pasaje más claro, Lucas capítulo 1. Los profanos, los que se burlan de la Biblia, dicen que María, a saber con qué tuvo relación, ¿verdad? Y que de ahí salió Jesucristo. Algunos, aún en tiempos de Jesús, decían que Jesús era descendiente de un soldado romano. A María se debe haber metido con algún soldado. Y ese ataque al nacimiento virginal de Jesús y a ese nacimiento milagroso de que Jesús no tuvo un papá físico, viene desde la antigüedad, y la gente se mofa de eso, ¿verdad? Pero vea lo que dice Lucas. Lucas nos va a ayudar a nosotros a entender cómo es que fue engendrado Jesucristo en el óvulo de María, porque ocupó un óvulo Dios, sí, hermano. Lo ocupó, porque Jesucristo, aparte de ser Dios, iba a tener una segunda naturaleza. Jesucristo iba a ser ¿qué? Hombre, iba a ser un hijo de mujer, no hijo de hombre. Y ese título del hijo de mujer tenemos que identificarlo, porque nos dice a nosotros que Jesús no tuvo un papá humano, pero sí tuvo una madre. Dice ahí capítulo 1, versículos del 31 al 35. No sé si me doy a entender o los estoy confundiendo más. Versículo 31 dice: y ahora, el ángel hablando a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será, ¿qué? Grande, y será llamado Hijo de José, Hijo del Altísimo.
el Señor Dios le dará el trono de David su padre, una promesa que vamos a ver más adelante, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿para cuánto? Para siempre. ¿Y ese reino cómo iba a ser? Un reino eterno. Entonces viene la pregunta natural, que nosotros no lo entendemos, yo no lo entiendo, pero lo creo, al igual que lo que hizo María aquí. ¿Qué hizo María? Entonces María le dijo al ángel, en momento le dijo, ¿cómo es eso? Yo sé, dice María, que para que un niño nazca en esta tierra tiene que haber dos responsables, ¿verdad? Así que no venga usted con el cuento de a ver quién es, ¿verdad? Usted sabe quién es el papá, ¿verdad? Hay dos, tienen que intervenir dos, y eso así funciona, es una ley. Hay un óvulo, hay un esperma. Y dice María, yo no puedo entender eso. Mire, ¿cómo le dice al ángel? ¿Cómo será esto? Y ella le dice, pues no conozco varón, soy virgen. Es cierto que estoy desposada, pero no ha llegado la hora. Es cierto que andamos de novios, pero no es la hora, ni es el momento para poder conocernos de esa manera, hasta que estemos, ¿qué? Casados. María respetó eso, hermano. Era una virgen, comprometida sí, pero virgen, ahí estaba. ¿Y qué le dice el ángel? Respondiendo el ángel le dijo, y aquí está lo que iba a pasar, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No sabemos si esto es literal, si esto el Señor estaba tratando de decir de otra forma, pero aquí dice que el Espíritu de Dios vino sobre ella, y en ese acto en el que el Espíritu vino sobre ella, Jesucristo fue puesto en el vientre de María. Y eso es lo que se le llama la concepción del Señor Jesús. Ahí. No usemos el morbo, nosotros no pequemos de imaginarnos cosas, ¿verdad? Que Dios apareció un ángel, que no. La Biblia dice que fue el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero María lo creyó, y yo también lo creo. ¿Lo cree usted? Dice ahí, le dice ahí, mire, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, hablando de Juan el Bautista. Y aquí viene lo que responde, cómo es que Jesús nació sin un padre. Versículo 37, ¿qué dice? Dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo hizo Dios eso? A saber. Pero Jesucristo no tiene la herencia de Adán en su cuerpo, pero Él es hombre. Él es hombre y no es pecador, ya sabes. ¿Por qué? Porque fue concebido sin pecado. El único que fue concebido sin pecado es Jesús. La tradición, la iglesia tradicional ha enseñado que María también, fíjese. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada quien se apartó por su camino. El único perfecto, el único santo, el único que podía venir a quitar la maldición puesta por Adán, un hombre, tenía que ser otro hombre, pero este hombre no solo tendría que ser hombre para poder cargar con el pecado de todas las generaciones humanas. No era un hombre cualquiera, este hombre tenía que ser Dios. Jesucristo es Dios y es hombre. Es Dios, conserva sus atributos. Él se limita naciendo aquí en esta tierra, se humilla al estar aquí en la tierra, tiene que limitarse a un cuerpo físico, tiene que limitarse a muchas cosas, pero sigue siendo Dios. Amén. Jesucristo es Dios y es hombre. Para venir y morir por los hombres, Él tenía que nacer como hombre. ¿Y a quién escogió Él? Escoge una familia, ¿verdad? Ya vimos, porque la familia es importante para los niños. Pero específicamente Dios escoge a una mujer. Y a esa mujer Dios va a utilizar como medio, como vaso de honra para que su hijo nazca. Y esa mujer tenga el privilegio de sentir las patadas del Salvador del universo. ¿Dónde? En su vientre. Por eso la iban a llamar a María como bienaventurada, porque todas las mujeres judías sabían que iba a venir un Mesías, y todas decían, ojalá que mi hijo sea el Mesías. Y esperaban la venida del Mesías, creían la venida del Mesías. Y María, sin duda alguna, creía que Dios iba a traer al Mesías, y Dios la elige a ella y le dice, tú vas a ser el vaso por el medio del cual mi hijo Jesucristo, oiga bien, mi hijo, no dice tu hijo, ¿verdad? Sí hay una relación humana y lo vamos a ver más adelante, pero la relación es Dios y Jesús. Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Mi hijo va a nacer por medio de ti. ¿Intervino José en el nacimiento de Jesús? No.
Pero qué labor tan importante hizo José en la vida de Jesús. ¿Se acuerda usted qué profesión tenía José? ¿O a qué se dedicaba? Si hay una labor, mire, en todo el mundo que podíamos considerar privilegiada, es que el Salvador del universo vino a esta tierra y ¿qué aprendió a hacer él? Lo que su papá hacía. Jesús era carpintero. Mire cómo Dios va a bendecir tanto a estos dos jóvenes, a María y a José. Ahora, hay una pregunta aquí y no quiero saltármela. ¿Por qué escogió Dios a María y a José? ¿Por qué Dios escogió a María como la madre humana de Jesucristo? Mire, la respuesta está en el verso 30, léala conmigo. Siempre en Lucas, ¿verdad? Después vamos a regresar de nuevo a Mateo. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Has hallado? ¿Qué le dijo? ¿Por qué escogió Dios a María? Porque ella halló gracia delante de Dios. Sabe que Dios escogió a María por gracia. ¿Por qué debemos entender nosotros eso? Porque aquí es donde está la confusión con la iglesia tradicional, con la iglesia católica. Y muchos evangélicos también nos pasamos, ¿verdad? Y yo no podría venir y hablar mal de María, no podría venir y insultar a María. María no es culpable por lo que la gente haga en nombre de ella. María está en el cielo, hermano. Amén. Está con el Señor. No es omnisciente María. No escucha oraciones, no contesta, pero está en el cielo. ¿Por qué? Porque halló gracia delante de los ojos de Dios, porque creyó en su Salvador. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Por qué eligió Dios a María? Dios la eligió por gracia. ¿Qué es la gracia, hermano? La gracia es el favor de Dios hacia aquel que no lo merece, que no puede hacer nada para recibirlo o merecerlo, no puede comprarla, no puede pagarla, simplemente la recibe. La gracia es un favor, es un regalo que Dios hace porque a Él le place hacerlo y no espera que el otro lado haga algo. La elección de María simple y sencillamente fue porque a Dios le plació elegirla. Y Dios quiso manifestar su gracia para con ella. La elección de María, hermanos, es el mismo principio por el cual Dios lo ha elegido a usted para salvarlo. Lo eligió Dios a usted porque usted iba a ser pastor en el futuro. Lo eligió Dios a usted porque usted iba a ganar las naciones para Cristo en el futuro. Dios sabía todo eso porque Dios es omnisciente. Dios sabe nuestro principio y nuestro fin. Todos nuestros caminos, nuestros días están a la vista de Dios y Dios sabe lo que va a pasar a las 12 del mediodía. Pero Dios no elige a las personas basados en el potencial. Dios no elige a las personas basados en la bondad, en la calidad de las personas. Dios no dice Dios, este vale la pena, este no. Sí, yo veo que ya cuando tenga 45 años va a hacer algo, entonces por eso lo voy a elegir. No, Dios elige por gracia. O sea que no hay intervención humana, no hay actitud ni comportamiento ni nada que el ser humano pueda hacer para que Dios le dé el favor y Dios diga tengo que dárselo. No, Dios lo hace porque a Él le place. Dios eligió a María por gracia, al igual que Dios le salvó a usted por gracia. Yo no voy a negar, y sin duda alguna, María era una mujer de buen testimonio, hermano. Quizás nadie podía hablar mal de María, no decía, esa María, mira, allá todos los días un carro diferente, ahí se sube la María, ¿va? O mira María, nadie podía hablar mal de María. Era una mujer intachable, era una mujer moralmente correcta. Sin duda alguna, si alguien la miraba su comportamiento, basado en las apariencias, decía, esta es una mujer piadosa. Esta mujer es una mujer temerosa de Dios. Pero Dios la elige simplemente porque Dios quiere mostrarle a ella su favor. Entonces, no es que haya algo especial, hermano. La cuestión es que Dios quiso hacerla, quiso elegirla. ¿Por qué usted ha sido salvado? Porque usted es especial.
porque usted habla bien, porque usted esto y lo otro, porque usted es guapo, ¿va? Y Dios dice, el cielo solo va a estar lleno de guapos, ¿va? Entonces solo a los guapos vamos a salvar. Dios no dice eso, porque usted es inteligente, entonces Dios dice, el cielo tiene que estar lleno de inteligentes. Mire, usted puede ser fellito, tontito, lo que sea, pero si Dios quiere compadecerse de usted, Dios lo puede salvar. Y hay salvación para todos, porque Dios va a salvar al ser humano por gracia. Dios eligió a María por gracia, y sin duda alguna, Dios eligió a José por gracia. ¿Hicieron buen trabajo ellos dos? Sí, hermano, hicieron un buen trabajo. Veamos ahí, siempre en Lucas, vuelve a ratificar. Sabe que Lucas es la historia narrada por María, por eso Lucas va a mencionar temas más personales. O sea, lo que Lucas escribe es porque Lucas investiga, y se cree que Lucas habló con María. O sea, que Lucas le preguntó que le explicara cómo fue eso del nacimiento. Por eso va a dar quizás unos detalles más ricos el Evangelio de Lucas. Dice, versículo 35, vuelve a confirmar de quién va a ser hijo Jesucristo. ¿Qué dice el verso 35? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado hijo de ¿quién? Hijo de María. Humanamente sí podían decían el hijo de María, el hijo de José decían, ¿verdad? Porque así se llama. Usted ve a sus hijos cuando la gente no le sabe el nombre, ¿verdad? El hijo de la hermana tal, dice. El hijo del hermano tal. Relacionan a los papás con el niño, ¿verdad? Físicamente, para los seres humanos, María era su mamá, José era su papá. Jesucristo los respetó y los amó como sus padres terrenales aquí en la tierra, pero la relación de Jesucristo iba más allá que María o que José. La relación de Jesucristo era Él y su Padre celestial. Él era y es el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y María le dice, ¿verdad? ¿Cómo es que esto va a ocurrir? ¿Y cómo es que esto va a pasar? Y quiero finalizar esta primera parte con el verso 37. Si usted me dice, hermano, yo no comprendo eso del nacimiento del Señor Jesús. Hermano, yo no puedo racionalizar y humanamente comprender cómo es que un niño va a nacer sin un padre físico y cómo es tanta cosa que va a nacer un niño de una virgen. No, usted necesita entender lo que el ángel le dijo a María en el versículo 37. María no entendía, hermanos. María estaba confundida, María tenía miedo. Póngase a pensar usted que usted fuera una virgen, ¿verdad? Y que de repente usted ve que le va creciendo la panza y no es porque coma, ¿verdad? Y ve que se le va inflando y ay, ¿qué pasa? Y le dicen, usted está embarazada. ¿Y cómo va a ser que estoy embarazada si yo ni siquiera le he dado la mano a un hombre, pues? ¿Verdad? Pero, ¿qué le dijo el ángel a María? Eso que no se puede entender humanamente, eso que la ciencia no puede explicar, eso que muchos batallan y dicen Jesucristo no es Dios porque Él tuvo que nacer de un ser humano, y eso que la gente, el mundo no logra entender, se comprende al enfocarnos en la naturaleza del poder de Dios. Dice el versículo 37, la respuesta del ángel para aquellos que no entendemos cómo es que este milagro ocurrió, está ahí. ¿Qué dice? Si quiere, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿El nacimiento de Jesús era imposible? No, nada hay imposible para Dios. Mire, hermano, si usted está pasando una situación fea, difícil, triste, y usted dice, yo no salgo de esto, Dios le dice en esta mañana lo que dice el versículo 37. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. ¿Qué hizo María? Creer eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerlo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tomaste forma de siervo, Señor, y te humillaste y te hiciste semejante a nosotros, Señor, pero sin pecado. Y viniste a esta tierra y demostraste que si Adán pecó y ese pecado afectó a toda la humanidad, la obediencia tuya, el sacrificio tuyo es suficiente para salvar a todas las generaciones de los seres humanos que pongan su confianza en ti como su Salvador, Señor.
Te pido, Señor, si en esta mañana hay alguien que no ha creído en ti, que no cree que tú eres Dios, que no cree que tú viniste a esta tierra y que tú moriste y tomaste el lugar de toda la humanidad, que tú toques el corazón, Señor, de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, y que tú manifiestes tu gracia para con ellos, haciéndoles entender por fe que el único Salvador eres tú, el único Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Ayúdanos a estar reunidos aquí en la tarde. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.